Muy buenas tardes. Ay, no he activado la cámara. Muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a esta sesión sincrónica de nuestra asignatura Educación Ambiental. Estoy saliendo de otra clase, Seminario de Investigación. Un gusto saludar a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y espero que puedan participar, unirse a lo largo de esta sesión que vamos a desarrollar. Pues ya dimos una esperita de unos 13 minutos, entonces ya, bueno, voy a enviarles aquí. Ya entonces, en este momento, ustedes, pues espero que puedan conectarse o si no, bueno, también agradezco a quienes de forma asincrónica puedan participar en esta sesión. El propósito para el día de hoy, entonces, es revisar, digamos, bueno, ya me hacen falta algunas retroalimentaciones por entregar. Espero ya mañana, más tardar, estar terminando y enviándoselas a ustedes. Vamos a revisar en este momento ya específicamente como parte de esa retroalimentación, algunas recomendaciones muy generales y vamos a centrarnos específicamente en el diseño metodológico de la investigación, porque si ustedes ya se dan cuenta, pues ya de la asignatura queda relativamente poco. Quedan solo 2 entregas, la actividad 4 y la actividad 5, y por eso ya se hace necesario preparar para esta entrega final, la actividad 4, el diseño metodológico de la investigación. O sea, vamos en esta etapa hasta metodología. El objetivo entonces como tal es socializar esas pautas de trabajo y recomendaciones para ese diseño metodológico del proyecto de investigación y socializar las actividades 4 y 5. ¿Por qué las actividades 4 y 5? Porque pues ya prácticamente son las últimas que nos quedan y quiero que ustedes tengan una perspectiva completa de qué es lo que viene en trabajo para estas 2 últimas entregas de la asignatura. ¿Listo? Rápidamente, frente al formato único propuesta de investigación, chicos, eh, todavía no todos lo han adoptado como corresponde. Recordemos que esta es una estructura de artículo de investigación. Entonces, está el título, los autores, sigue introducción como tal. Entonces, debemos respetar, digamos, esa estructura. Y así como yo les he recomendado y les he hecho la observación, bueno, voy a saludar a Sebastián que acaba de conectarse. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, ya estaba aquí iniciando la sesión, pero llegaste justo para, digamos, las recomendaciones como tal en relación a la última retroalimentación. Listo, perfecto. Les estaba diciendo a todos que pues ya me hacen falta algunas retroalimentaciones, otros ya la tienen, la tuya es una de las que tengo pendientes, que espero ya más tardar mañana estar enviándoles a ustedes. Y digamos que básicamente tengo unas recomendaciones, por ejemplo, frente al formato único, porque no todos han adoptado completamente el formato. Entonces, nuevamente les recuerdo, digamos que yo tengo una estructura donde tengo una introducción y ya lo que se pide en esa introducción es lo que se indica en ese formato, que la descripción del problema, la justificación, los objetivos, pero eso no quiere decir que yo tenga descripción del problema 2 puntos, el problema es este, justificación 2 puntos, el proyecto hay que desarrollarlo por esto. No, todo va inmerso dentro de un texto. Recordemos cómo es un artículo científico. Mantenemos el hilo conductor. Vamos desencadenando los temas. Podemos ir de lo general, normalmente se va de lo general hasta lo específico, hasta presentar todos esos elementos que me permitan contextualizar la problemática que yo voy a trabajar, en la pregunta, problema de mi investigación y de esta forma persuadir al lector de por qué es importante el trabajo que estoy proponiendo desarrollar. ¿Listo? Bueno, por otra parte, tenemos, digamos, bueno, en términos de las observaciones ya puntuales, cada uno las está recibiendo, algunos todavía les hace falta apropiar un poco más las normas APA para citar, para las fuentes, las referencias, fuentes, vigencia de las fuentes, hay fuentes que siguen siendo bastante antiguas, 2002, 2003, 2008, recordemos que máximo deben tener 10 años de vigencia esas fuentes de consulta, salvo casos muy específicos donde uno
diga es que definitivamente no hay estudios recientes para esto y solo se ha hecho esto, entonces por eso yo menciono estos estudios del 2002, del 2009, ¿sí? Pero si hay estudios recientes, se debe dar prioridad a esa información reciente que hay en relación a la temática de su trabajo de investigación. Y bueno, otra de las recomendaciones, bueno, creo que esas son como las recomendaciones así más relevantes, tratar de mantener la estructura precisamente de esto, el formato GB, recordemos que debemos diligenciar la casilla de seguimiento, en ese seguimiento se consignan las retroalimentaciones que ustedes han recibido, los acompañamientos, las asesorías. Como ustedes vieron, apreciados estudiosos, yo les he enviado un mensaje por la directriz como tal recibida de la coordinación del programa. Los horarios de las tutorías deben ser horarios fijos, en los cuales ustedes, pues yo les comparto el enlace, ustedes se conectan si así lo desean. Y yo, por ejemplo, la semana pasada les compartí los horarios de asesorías de esta semana. El próximo ya es el día viernes de 2 a 3 de la tarde. Ustedes me avisan que solicitan ese espacio y en ese punto, en ese momento los atiendo. Es ideal que ustedes me avisen antes, digamos como que están interesados en hacer uso de ese espacio para que yo pueda, digamos, atenderlos, porque si hay varios, digamos, entonces de pronto el tiempo, la dedicación como tal no puede ser como tan precisa, entonces para poder atenderlos a todos, digamos, aclarar las inquietudes que tengan, pues sí es bueno, digamos, saber con antelación quiénes van a asistir. Sin embargo, el enlace está ahí disponible, está público para que ustedes puedan acceder a estos espacios de tutorías. ¿Listo? Herramienta antiplagio. Todos prácticamente muy juiciosos, hasta pues los que he retroalimentado hasta el momento, han presentado la verificación, pero a algunos se les ha olvidado que la similitud se verifica en la integridad del documento, o sea, desde el título hasta la última referencia. Y a veces están enviando los reportes solamente hasta el texto, hasta el contenido, digamos, hasta el marco teórico y de referencia. No están incluyendo las referencias y eso hace parte de esa reverificación de similitud. No importa, así sea, digamos, que aparezca en esa parte de referencias 20%, pero debe hacerse la verificación de la similitud. Ya entonces pasamos a esos aspectos metodológicos que vamos a tratar para el desarrollo de pues de esta siguiente actividad. Y digamos, y vamos a hablar un poco sobre las revistas indexadas si alcanzamos a hacerlo. Pero quisiera entonces, primero que todo, voy a empezar un poquito al revés. Voy a socializar cuáles son las actividades evaluables que nos restan y luego paso a la presentación para que de pronto, digamos que puedan ustedes tener, digamos, como más claridad en la temática, el por qué la temática que vamos a presentar. ¿Listo? Entonces voy a pasar al aula. Esperen un segundito porque aquí me perdí. Ok. Listo, entonces acá tenemos nuestra aula, apreciados estudios. Ah, no, esta no es nuestra aula, esta es otra aula en la que estaba. Listo, entonces, nos restan 2 tareas. O sea, ya la invitación a apreciados estudiosos es a que se animen a continuar desarrollando con compromisos sus avances, a que acojan las retroalimentaciones que yo les he hecho, porque esa es otra de las recomendaciones. He encontrado elementos que yo ya he retroalimentado, que he corregido en la retroalimentación anterior y los vuelvo a encontrar acá. Entonces, eso quiere decir que no se están atendiendo todas las observaciones como tal que se les están indicando a ustedes para que lo tengan muy presente. ¿Listo? ¿Cuál es la entrega de avances de investigación 3? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad 4? Prácticamente, esta es, digamos, la entrega de casi la versión final de nuestro trabajo, porque aquí vamos a ir hasta metodología, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Primero que todo, recordemos que hay un material de estudio que ustedes deben consultar como parte de su proceso de aprendizaje autónomo, ¿sí? Discúlpenme un segundo. Como parte de su aprendizaje autónomo.
es necesario que revisen este material. O sea, lo que yo les traigo acá de diseño metodológico no es lo único para que ustedes puedan estructurar y plantear el cómo van a hacer su trabajo, ¿sí? Pero entonces, teniendo en cuenta esa revisión que ustedes ya van a presentar su documento, su avance hasta el desarrollo de la metodología. Miren que ya entonces ustedes van a presentar estos elementos actualizados. Hay algunos que persisten, digamos, la falta de claridad en esos objetivos. Nuevamente se los hago saber en esa retroalimentación. Y aquí entonces el marco frente al marco conceptual, ya yo les hago unas recomendaciones que serán acogidas para sanearlas en la próxima entrega, junto con la primera versión de la metodología. La metodología que viene siendo, la metodología es el cómo voy a hacer mi trabajo, ¿sí? ¿De qué forma lo voy a hacer? En pocas palabras, planteo las grandes fases o etapas en las que voy a desarrollar mi trabajo. Cuando yo planeo, y perdonen la similitud que voy a hacer en este momento, pero es básicamente lo que buscamos con una metodología. Cuando yo voy a preparar un plato de comida, no sé, voy a preparar sushi. Y si para el sushi yo debo tener que presente que para preparar ese plato debo saber qué ingredientes necesito, cuánto necesito de esos ingredientes, cómo es la forma de preparación, primero qué preparo, luego qué hago, el paso a paso para tener ya mi producto final, que es el que voy a consumir, ¿sí? En la metodología de la investigación tiene que ser desglosado de tal forma que sea claro el cómo voy a hacer mi trabajo. La metodología, en pocas palabras, apreciados estudiosos, me va a mostrar el qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer, ¿sí? De forma que una metodología debe ser clara, debe ser precisa en cuanto a las fuentes, a cómo lo voy a desarrollar, porque lo que busca la investigación es que los resultados de una investigación sean replicables. ¿Esto qué quiere decir? Que si un investigador desea adoptar mi metodología, pues esta metodología debe serlo totalmente clara para que él pueda replicar el estudio, ¿sí? En el mismo grupo, en la misma área y encontrar resultados similares o tal vez replicarlo en otra área de estudio, ¿sí? En otro, digamos, en otro contexto. Pero por eso es tan importante la metodología y esto es determinante, porque este me señala la ruta, el para dónde voy. Si yo no tengo clara mi metodología, mi trabajo de investigación realmente no va para ningún lado, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes revisen estos elementos. Miren que acá se explican algunas recomendaciones. Se mencionan cuáles son esas fases o etapas en las que yo pretendo desarrollar el estudio, ¿sí? Digamos, desde cuál es el diseño metodológico, cómo voy a recolectar los datos, cómo voy a analizar la información, ¿sí? Esas fases yo las planteo de forma clara, concreta, conforme a los objetivos específicos propuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que las fases como tal que yo voy a presentar dan respuesta o a través de esas fases voy a lograr el cumplimiento de los objetivos específicos que me he propuesto en mi trabajo, ¿sí? Frente a esto, entonces también este apartado también muestra la riqueza como tal del investigador, porque yo puedo apoyarme, soportarme en otros estudios, en otras metodologías que puedo considerar para desarrollar el método de mi investigación, ¿sí? El diseño metodológico de mi investigación. Digamos que por eso yo voy a especificar cuáles son las técnicas, herramientas e instrumentos que voy a usar para recolectar la información, para analizarla y para presentar los resultados. Ya esto lo vamos a ver más detalladamente con la presentación. Referencias bibliográficas. Entonces, ya para esta etapa, como este proceso de metodología también denota riqueza en esa investigación, en esa consulta que ustedes hacen, para este momento ustedes deben tener mínimo 20 referencias bibliográficas. Y junto con esas 20 referencias bibliográficas deben haber mínimo 20 citas. Es decir, por cada una de estas referencias debe haber por lo menos una cita, ¿sí? Si yo tengo 20 referencias, pero solo aparecen 19 citados, quiere decir que solo tengo 19 referencias válidas. ¿Listo? Porque en algunos casos todavía persiste que presentan referencias que no están citadas en su documento.
Y finalmente, cada uno de ustedes debe hacer la verificación de la similitud como tal en su documento como tal de similitud con fuentes externas haciendo uso de una herramienta antiplagio. PlagEs, DupliChecker, son gratuitas y ustedes ya saben cómo hacer uso de estas. Lo importante es que los reportes que ustedes me presenten no deben superar el 30% de similitud. ¿Qué es lo que van a entregar entonces en esta actividad? El documento en formato Word, recordemos, no se deben entregar PDFs porque hace muy difícil la retroalimentación. Y pues según el producto como tal, el trabajo que ustedes estén haciendo, básicamente como todos son consultoría, en el caso de este grupo, como son consultorías y artículos de investigación, pues el formato es el formato único propuesta de investigación. El formato GB totalmente diligenciado hasta las casillas de seguimiento, con las tutorías que han recibido, con las retroalimentaciones que han recibido de las diferentes actividades. ¿Listo? Adicionalmente, los reportes de verificación de similitud deben presentarlos para asegurar que ustedes han hecho esa verificación antes de, pues, como a una vez hayan terminado el documento. Esta actividad está disponible desde el 26 de julio hasta el 16 de agosto. Entonces, esta actividad muy seguramente ya algunos de ustedes lo han consultado. Vamos a trabajarlo, digamos, acá más a profundidad para que ustedes tengan mayor claridad, pero digamos que debemos tener presente esta fecha, 16 de agosto, lunes 16 de agosto a medianoche, para presentarla. Y voy a pasar de una vez a la actividad 5 para poder explicar, porque precisamente como yo les decía, esta es la etapa final. Y ya solo nos resta esto, digamos, estas dos entregas en la asignatura. Y aún en algunos casos persisten falta de claridad en la pregunta, problema de investigación. No se sabe con claridad qué es lo que quieren dar respuesta con su proyecto de investigación o los objetivos específicos aún no están bien aterrizados. Entonces, por eso es tan importante, chicos, que si todavía persisten estas problemáticas, lo más importante es que ustedes concerten esas asesorías, esas tutorías conmigo, porque digamos que de esta forma es que ustedes pueden lograr, digamos, presentar una entrega de forma asertiva. ¿Sí? Porque pues las retroalimentaciones pues incluyen mis observaciones, pero veo que todavía no se están atendiendo. Entonces, sí es necesario que ustedes busquen ese acercamiento para poder acompañarlos en los ajustes y en las dudas, aclarar esas inquietudes que ustedes tienen. Esta actividad 5, entrega de investigación, es específicamente la última actividad de nuestra asignatura. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Digamos que ustedes van a entregar el documento con la versión final. Miren que la versión final es la que se entrega en actividad 4. O sea, ya nosotros ya casi terminamos esta etapa de formulación de la propuesta de investigación, ¿sí? Y frente a esa versión 4, digamos, ustedes pues van a tener en cuenta las retroalimentaciones que yo les haga específicamente a su documento. Además, ustedes van a hacer la entrega para, según el tipo de producto de investigación, van a entregar otros soportes, ¿sí? Para la consultoría, ¿qué van a hacer? Para este momento, muchas consultorías ya tienen, digamos, ya yo les he confirmado, les he validado los objetivos específicos, el objetivo general, el título del proyecto. Entonces, ustedes ya pueden gestionar con la empresa con la cual van a desarrollar la consultoría, van a gestionar las cartas de solicitud de consultoría. Estas cartas deben ser diligenciadas por el representante legal de la empresa, debe ser dirigida a la Vicerrectoría de Investigaciones. En lo posible, papel membreteado, papel institucional de la empresa que lo solicita, o al menos si no manejan membrete, pues un sello, pero la mayoría de empresas pues ya usan papel membrete, ¿sí? Y digamos que en este se especifica el objetivo que se acuerda con el asesor, o sea, quienes ya tienen mi aval en los objetivos de su proyecto, de su consultoría, ya pueden ir gestionando esa carta, ¿sí? Adicional a esto, deben presentar la fotocopia de la cédula del representante legal de la empresa. Pero mucho ojo, debe ser la cédula del representante que firma la carta, ¿no? Porque una empresa puede tener diferentes representantes legales y no tiene sentido, digamos, porque me ha pasado, por eso les comento esta experiencia, que me presentaron la copia de un representante legal, que efectivamente él aparece en el certificado de la Cámara de Comercio, que también tienen que entregarlo, vigente máximo de 30 días, pero además
pues la carta estaba firmada por otro representante legal, ¿sí? Entonces, tiene que ser del mismo representante legal que firma la carta junto con el certificado de la Cámara de Comercio, la vigencia de máximo 30 días. Los formatos de esa carta, el formato, perdón, de esa carta está en el material de estudio y ahora vamos a dirigirnos para allá. Y en el caso del artículo de investigación o evento científico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la revista a la cual vamos a postular nuestro artículo de investigación en proyecto de investigación, ¿sí? Para tal fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes específicamente van a seleccionar o van a proponer 3 revistas que estén indexadas. Ya eso lo vamos a ver al final de la sesión si lo alcanzamos a trabajar o si no lo dejamos para la última sesión que tenemos, ¿sí? Van a presentar 3 revistas indexadas o evento científico con publicación, digamos, tenemos, si ustedes quieren, normalmente para este momento muchos prefieren ese artículo de investigación. Pero también hay posibilidad de un evento científico, un congreso internacional, y en ese se genera la publicación del artículo, entonces digamos que es posible participarlo. Incluso si ustedes desean participar y se presenta la postulación y se recibe la aceptación, la Universidad Manuela Beltrán puede respaldarlos con la financiación, digamos, con el pago de esa participación en el evento. ¿Sí? La universidad respalda esos espacios de apropiación social del conocimiento, pero entonces digamos que a veces los tiempos no siempre se facilitan. Entonces, normalmente ustedes para esta etapa eligen es una revista científica indexada. La indexación en dónde debe ser, en MinCiencias, perdón, porque aquí esto está desactualizado. Esto es un error. Voy a corregirlo acá en este momento. La revista, la indexación debe ser en MinCiencias o en Scopus, ¿sí? MinCiencias, sí, sí lo escribí bien. O en Scopus, ¿sí? Ustedes van a verificar cuáles son los formatos que solicita la revista y van a presentar la postulación de la revista junto con los formatos que solicita cada una de estas. En la retroalimentación de esta actividad, yo les indico a ustedes cuál es la revista que me parece más pertinente para postular su trabajo y según eso, entonces ustedes, digamos que ya esa es la revista que se va a adoptar para que se trabaje a partir de proyecto de investigación, ¿sí? O sea, que nuestra primera entrega de proyecto de investigación va a ser en el formato de la revista que ustedes han elegido, ¿listo? ¿Qué es lo que van a entregar entonces aquí? El documento en formato Word teniendo pues, los ajustes como tal de la última versión de su propuesta, el formato GB diligenciado junto con los otros soportes. Aquí falta soportes de solicitud de consultoría o propuestas o las 3 propuestas de revistas indexadas para el artículo. O sea, sería ahí para el caso que corresponda. Artículo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Vamos a ir al aula específicamente para mostrarles a ustedes que aquí en documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto aparece en opción de grado consultorías el formato de la carta de solicitud de consultoría. Entonces, este es el formato. Entonces, aquí, digamos, es la carta que, digamos, en hoja membreteada donde se solicita la consultoría, se especifican los objetivos. Estos son los objetivos que ya tienen el aval mío. Entonces, quienes no, digamos, quienes todavía tengan dudas sobre eso, me contactan y yo les confirmo. Deben especificarse, digamos, estos datos y eso pues lo podemos aclarar, digamos, para la próxima sesión. Para el caso de los artículos, entonces miren que acá hay un listado de revistas científicas indexadas en Scopus y en, digamos, en MinCiencias, que es esta, en Publindex, que hace parte de MinCiencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la categoría debe ser mínimo categoría B o categoría A. La recomendación es que se adopte categoría B, que es la más, digamos, como la más asequible. Entonces, ustedes pueden revisar de estas revistas cuáles son las que son, digamos, que pueden ajustarse a la temática como tal de su trabajo. Digamos que yo escojo esta.
digamos, revista agraria y ambiental. Yo verifico que este año, miren que está en categoría B, o sea que yo sí puedo postular mi trabajo a esta revista. Esta puede ser una propuesta, ¿sí? Ahora, ¿cómo ingreso a esta revista? Yo me dirijo al enlace que hay de esa revista y ya encuentro la información en el acerca de, bueno, aquí no me está cargando, vamos a ver si por este, pero en el acerca de me especifica, digamos, cuáles son los temas de interés de la revista para saber si mi tema se ajusta a la revista o no. Y ahí en normas para autores, ustedes pueden verificar pues esas recomendaciones. Esto lo voy a reforzar, digamos, para la última sesión. Ya ahora quisiera pasar, digamos, no sé si tenga Sebastián alguna pregunta, voy a pasar rápidamente a nuestra presentación porque pues el tiempo es bastante corto para los temas que vamos a presentar. No sé si tienes alguna inquietud, puedes entonces manifestarla. ¿Listo? Entonces, la metodología, como les decía, apreciados estudiosos, pues digamos que muestra una secuencia lógica de cómo voy a hacer ese proceso, ¿no? Frente a eso, entonces yo debo identificar en mi metodología cuál es el enfoque, cuál es el diseño, cuál es el alcance de mi investigación. Estos elementos son diferentes. Debo identificar cuál es la población y la muestra, ¿sí? Debo identificar cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. De esta forma, yo puedo, digamos, demostrar o lo que busco, lo que pretendo con lo que yo describo en esta metodología es que a través de este paso a paso, digamos, o etapas grandes de mi trabajo, voy a lograr dar respuesta o dar cumplimiento a los objetivos específicos de mi trabajo y a su vez, pues voy a dar respuesta a la pregunta que se plantea, digamos, a la pregunta problema de mi investigación. ¿Cuál es ese interrogante como tal? El diseño metodológico, digamos en características generales, muestra cómo se alcanzarán cada uno de esos objetivos específicos que se han planteado. La estructura muestra una lógica, digamos, es una estructura lógica del proceso de investigación. Describe cómo voy a recolectar la información, cómo la voy a organizar, cómo la voy a sistematizar, cómo la voy a procesar. ¿Cómo voy a analizar los datos, a interpretarlos, ¿sí? Eso para obtener, digamos, esos resultados de investigación. Y voy a detallar los procedimientos, técnicas, instrumentos y actividades requeridas. Ahora, el enfoque. El enfoque de mi trabajo puede ser cualitativo o cuantitativo. ¿Sí? ¿A qué hace referencia un enfoque cualitativo? Digamos que una investigación con enfoque cualitativo se basa o se soporta en digamos, analizar o describir unas características, procesos. Aunque se usa mucho a nivel de salud y a nivel de, digamos, de proyectos, digamos, investigación de tipo social. El enfoque cualitativo también aplica para procesos, digamos, como de ingeniería, como los proyectos de investigación que ustedes están desarrollando, ¿sí? Yo busco a través de afinar esas preguntas, digamos, de investigación, tratar de responder interrogantes, interpretar una realidad, ¿sí? El enfoque cuantitativo va más bien a las cifras, a datos específicos como tal que yo voy a obtener de mi investigación. Entonces, cuando el enfoque metodológico, digamos, si es un estudio de caso, es una situación específica que se está analizando, yo puedo describir las características de esa situación. Si yo voy a describir la problemática, si simplemente, digamos, el enfoque es describir precisamente cómo son esas características en las que se da una problemática ambiental como tal que estoy trabajando en mi propuesta de investigación. Yo no hablo de variables, digamos, de análisis, variables que voy a analizar, sino que hablo de categorías de análisis o, digamos, categorías o, por entenderlo así, más o menos como criterios. Hay actores, hay participantes como tal. Defino cuáles son los instrumentos de recolección de la información, se hace un trabajo de campo y yo analizo datos, ¿sí? Yo recolecto una información como tal, fuentes primarias, fuentes secundarias, y digamos que también se puede hacer un trabajo de campo y proceso los datos, ¿sí?
Los planteamientos que yo hago desde un enfoque cualitativo, digamos, es que son más abiertos, son generales y yo los voy enfocando y aterrizando, o sea, voy interpretando esa realidad como tal que estoy describiendo. Por eso es cualitativo, porque habla de las características, es descriptivo, ¿sí? Los significados como tal, entonces, yo los interpreto de los datos como tal que yo estoy recolectando en mi investigación. Y la principal diferencia que hay entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo es que este enfoque no se fundamenta en estadística. No hay un fundamento estadístico en mi investigación cualitativa. Sí hay unos procesos metodológicos claros, coherentes, pero no necesariamente, o sea, yo puedo usar algo de estadística, por ejemplo, para, no sé, para el tamaño de la muestra, si yo voy a hacer una encuesta, ¿sí? Pero básicamente, aquí yo lo que voy a hacer es básicamente describir, digamos, una información, analizar una información, pero los resultados como tal no dependen directamente de la estadística. El enfoque cuantitativo, por el contrario, sí está orientado a recolectar datos, ¿sí? Datos específicos para probar hipótesis a través de medición numérica, análisis estadístico, ¿sí? O sea, aquí sí la estadística es fundamental y por eso yo diferencio los diferentes enfoques de investigación. Con este propósito, entonces, yo a través de, digamos, de esa verificación de hipótesis, yo voy a establecer pautas en un comportamiento, digamos, para probar unas teorías. Entonces, los planteamientos que yo tengo en este enfoque son muy acotados, son muy precisos. Yo voy a analizar una hipótesis si realmente una cosa desencadena otra. Digamos, si hay correlación entre el aumento de la contaminación de atmosférica y las enfermedades como tal que está presentando la población, las enfermedades respiratorias. Voy a medir, a estimar magnitudes de esos fenómenos y nuevamente se usa la estadística. Digamos que como tal, este enfoque metodológico ya no habla de categorías de análisis, sino que tiene variables, ¿sí? Unas variables que yo voy a relacionar. Hay variables dependientes e independientes, que yo manipulo una variable y obtengo como resultado o una respuesta de la variable, o sea, manipulo una variable independiente, obtengo una respuesta de la variable dependiente. Ya se habla de muestra y muestreo como tal, específicamente el muestreo como tal de ensayos, de experimentación, por ejemplo, ¿sí? Y también, pues debo definir cuáles son esos instrumentos de recolección de información. El trabajo también puede implicar trabajo de campo, toma de muestras de análisis como tal. De suelo, tomas de, digamos, no sé, de datos de la población en campo a través de encuestas, de registros fotográficos o sea, analizo, digamos, recolecto una información en campo y la analizo. Esto es el enfoque cualitativo o cuantitativo. Entonces ya ustedes pueden ir identificando si ustedes, digamos, tienen un soporte, una fundamentación estadística, por ejemplo, específicamente en una fundamentación estadística en su trabajo de investigación, pues ya tiene un enfoque cuantitativo, perdón. Pero si no lo tiene, pues ya está más orientado a describir una realidad, una situación y a tratar de indagar sobre esa realidad, entonces es un enfoque cualitativo. Pero también se puede presentar el enfoque mixto, ¿sí? El enfoque mixto lo que combina es la información como tal de esos dos enfoques que ya hemos mencionado, ¿sí? Puedo tomar, digamos, una información de tipo cuantitativo y a través de ciertos instrumentos y análisis de carácter cualitativo, pues puedo describir y comprender mejor esa problemática para analizarla y tomar decisiones. Ahora bien, el alcance de la investigación. El alcance de la investigación es el nivel de profundidad, el nivel de detalle al cual yo voy a llegar en la investigación. Cuando hay un tema que es muy nuevo, que realmente no se ha tratado, que realmente ha sido poco explorado, pues es lo que llamamos un alcance a nivel exploratorio. Perdón, voy a dar ingreso a Marinel. Hola Marinel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, estamos aquí ya hablando un poco del diseño metodológico. Pues ya te pondrás al día, podrás revisar la explicación el día de mañana cuando ya publique el video en el aula. ¿Listo? De los temas que no alcanzaste a revisar, ¿vale? Estábamos justamente iniciando qué es el alcance de la investigación. Entonces, ¿cuál es el nivel de detalle al que yo voy a llegar a la investigación? Entonces, el nivel exploratorio, digamos que es algo muy general para temas poco estudiados, ¿sí? Para poder identificar esas bases para futuras investigaciones. Y digamos que hay una perspectiva innovadora. Por ejemplo, un estudio, digamos, a nivel exploratorio podría ser sobre la capacidad, digamos, como el análisis como tal de microplásticos en el agua potable para Colombia o para Bogotá. ¿Por qué? Porque es un tema que realmente no se ha trabajado, porque no está en el marco normativo ambiental ni sanitario, digamos, de nuestro país, porque hasta ahora se está identificando como un contaminante emergente. Por eso entonces se tiene una perspectiva innovadora, porque se están sentando bases para las futuras investigaciones, para indagar precisamente que la problemática de microplásticos en el agua potable, pues debe reconocerse como una problemática que ya se está visualizando y que debe atenderse desde los sistemas de potabilización, desde los sistemas de vigilancia de calidad del agua, desde los mapas de riesgo, desde la salud pública, desde la capacidad como tal que deban tener los laboratorios de vigilancia de salud pública para poder atender esto. Entonces, es un tema que no se ha tratado, no se ha mencionado, digamos que es desconocido hasta el momento y por lo tanto es exploratorio. Normalmente, a nivel de especialización, el nivel de investigación de los trabajos va hasta nivel descriptivo, porque nosotros esperamos que a través de nuestra especialización logremos desarrollar esas habilidades que nos permitan indagar un poco más de una problemática, una situación, un fenómeno y poder describir más esa situación y las alternativas, las tomas de decisiones frente a esos resultados de investigación o conclusiones que yo he obtenido en mi investigación. ¿Sí? Entonces, el nivel descriptivo busca identificar características, propiedades, dimensiones, regularidades del fenómeno de estudio. ¿Sí? Un estudio descriptivo entonces puede ya analizar cuáles son las características o las condiciones técnicas bajo las cuales debe desarrollarse una actividad específica para cumplir, no sé, un propósito dado. En el caso, por ejemplo, de Sebastián. Tú vas a hacer, digamos, una descripción precisamente de todas esas características digamos, de cómo se ha dado ese proceso digamos, de esa relación de contaminación del agua, digamos, o esos cambios de calidad del agua históricamente, precisamente para poder analizar, digamos, el efecto que ha tenido el aspecto, digamos, legal que pones en discusión en tu artículo de investigación. Por tu parte, Marinel, entonces, yo diría que es de tipo descriptivo, pero ustedes pues lo van a verificar y lo van a, digamos, a afianzar en la entrega que ustedes hacen, porque tú vas a identificar cuáles son esas características del entorno, cuáles son esas actividades en las que quizás si se está desarrollando o no se está desarrollando un control biológico, qué se necesita para poder, digamos, proponer ese protocolo. Vas a revisar qué metodologías hay y para proponer y estructurar cuál debería ser esa forma, digamos, ese manejo, ese control biológico que vas a proponer para, digamos, como una alternativa de manejo en la región. ¿Sí? Entonces tú vas a describir precisamente todos esos elementos para ese fenómeno de estudio y para poder proponer o digamos esos elementos finales que tú vas a generar como producto de tu trabajo de investigación. Correlacional va más asociado, digamos, a nivel cuantitativo y va a un nivel mucho más detallado, es mucho más profundo, porque el alcance como tal correlacional, lo que me busca es asociar conceptos
o variables. Miren que aquí ya hablamos de variables y recordemos que las variables, cuando hablamos de variables de la investigación, estamos hablando de un análisis, de un enfoque cuantitativo. Si estamos hablando de enfoque cualitativo, hablamos de categorías como tal. Entonces, esas variables como tal, si una aumenta, ¿qué pasa con la otra? Entonces, yo logro a través de la correlación identificar predicciones, ¿sí? Cuantificar relaciones entre esos conceptos o variables, que si no sé, frente a la tendencia de aumento de consumo de, no sé, un producto de los productos de hogar, digamos que se están aumentando ciertos contaminantes emergentes en aguas residuales, entonces se empieza a analizar cuál es esa presencia de esos contaminantes emergentes y poder identificar si existe alguna correlación con problemas de salud pública, ¿sí? O sea, bueno, el alcance sería grandísimo, pero por eso mismo les digo, a nivel de especialización va más casi hasta este nivel de detalle, hasta nivel descriptivo. Correlacional implica un proceso mucho más detallado, mucho más profundo de trabajo, y el nivel explicativo es el nivel más profundo al que se llega, digamos, de la investigación, porque ya me permite entender el por qué ocurren los fenómenos, en qué condiciones ocurren los fenómenos. Si yo estoy analizando, no sé, yo digamos, voy a analizar un proceso de producción de enzimas a partir de unos hongos, entonces esa producción de enzimas voy a analizar diferentes variables como concentración, no sé, la concentración de azúcares, la concentración de sólidos, la agitación, y yo voy a entender que si una variable aumenta, las otras cómo se ven afectadas o si existe una relación de interferencia o inhibición de una de esas variables en la actividad de las enzimas, o digamos llegar a ese nivel de detalle de explicación de un fenómeno, pues ya es una investigación de tipo explicativo, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, digamos que los alcances como tales que se pueden dar, este sería un alcance muy básico, tendría que ser muy bien soportado, pero básicamente los alcances de sus trabajos de investigación deben ser de tipo descriptivo. Ahora bien, pasamos al diseño como tal de la investigación. ¿Cuál es mi diseño? Yo he hablado ya de enfoque cualitativo o cuantitativo. Luego hablé del alcance como tal que tenga la investigación, que puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo, según el nivel de profundidad de mi investigación. Ahora pasamos al diseño como tal de la investigación. El diseño de la investigación es cómo, digamos, es la estructura de cómo voy a desarrollar mi investigación. No sé si sean las palabras más apropiadas en términos de estructura, pero depende si mi trabajo es de tipo experimental o no. Un trabajo de tipo experimental normalmente está asociado a, específicamente a investigaciones de enfoque cuantitativo, ¿sí? Entonces, en la experimentación yo tengo esas variables que ya les he mencionado. Yo tengo variables dependientes, independientes, y puedo diseñar o establecer preexperimentos, cuasi experimentos o experimentos puros, según cómo yo tenga un control o no, o manipulación de esas variables, ¿sí? O simplemente, digamos que no se hace manipulación, digamos, o una manipulación mínima, entonces según eso se define cuál es el tipo de diseño, digamos, de diseño experimental que yo voy a trabajar. Pero también hay diseños de investigación que son no experimental, los cualitativos, que son los que ustedes, digamos, están empleando en sus trabajos, principalmente, pues están orientados a este tipo de diseños. Está el diseño longitudinal o evolutivo, ¿sí? El diseño longitudinal o evolutivo es cuando yo analizo cambios a través del tiempo. Entonces, yo puedo analizar cómo ha sido el cambio de una cobertura vegetal a través de los sistemas de información geográfica y voy a hacer la descripción de cómo se ha transformado ese territorio, cómo han cambiado esas coberturas de suelo para, no sé, determinar unos impactos. Entonces, yo voy a analizar una serie de imágenes que sean a lo largo del tiempo durante 10 años y voy a describir cómo ha sido ese proceso de cambio de coberturas. Entonces,
esa descripción a lo largo del tiempo de cómo ha sido esos cambios o esas transformaciones, ese fenómeno que estoy describiendo o analizando, ese sería un diseño de tipo longitudinal o evolutivo. Pero tenemos también los diseños de tipo transversal o transeccional. Estos ocurren analizando un único momento en el tiempo. ¿Sí? Estos aplican específicamente para estudios de tipo exploratorio, descriptivos y correlacionales. ¿Sí? Básicamente, ¿qué sería, por ejemplo, un estudio de tipo transversal o transeccional? Yo voy a tomar los datos de calidad de agua del río Bogotá y voy a analizar específicamente cómo se encuentran a la luz, digamos, en el año 2021 y cómo, o del año 2020 y cómo se encuentran esos datos de calidad de agua en relación a, no sé, a la normativa, a, digamos, a, no sé, a ciertas actividades industriales que se están desarrollando o que se están ampliando, a la construcción de una planta de tratamiento que hubo. Entonces, voy a analizar precisamente a lo largo de solo este año o estos 2 años de tiempo, voy a analizar precisamente cuál ha sido, digamos, esa situación, digamos, los datos los voy a obtener de ese lapso específicamente, ¿sí? Hasta aquí, apreciados estudiosos, ha sido claro, digamos, el enfoque, el diseño, perdón, el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación. Sí, señora. Bueno, yo creo que igual las preguntas surgirán cuando ustedes estén plasmándolo, pero por eso es importante que revisemos el material de estudio que se recomienda en el aula para poder hacerlo. Ahora, yo debo también especificar cuál es la población y muestra, cuál es la población, digamos, y muestra que hace parte de mi investigación y debo diferenciarla, porque la muestra no es lo mismo que la población. Entonces aquí tenemos la definición como tal de estas dos. La población como tal es el conjunto de individuos, objetos o eventos en los cuales el investigador está interesado en obtener conclusiones. Y la muestra como tal es una parte representativa que yo tomo en el estudio para recolectar la información y a partir de esa pues hago un análisis, pero esta muestra se espera que sea representativa de esa población. Entonces, digamos que, a ver, ¿qué podemos tomar de datos? Digamos que frente a el análisis como tal de, digamos, de actividad, no sé, a ver qué se me ocurre para darles de ejemplo. Voy a hacer, digamos, voy a hablar de un relleno sanitario. Entonces, en el estudio, digamos, está relacionado con la población que hace parte, digamos, que está presente en la periferia, en el área de influencia de ese relleno sanitario. Entonces, la población como tal, ¿cuál es? Son todos los barrios, las comunidades, los asentamientos que están alrededor de esa situación que yo estoy analizando, que son todas las problemáticas relacionadas con ese relleno sanitario, ¿sí? ¿Cuál es la muestra? Si yo voy a tomar una información, a capturar una información de esa población que me interesa, pues yo debo identificar, normalmente se hace, digamos, se establece el tamaño de la muestra estadísticamente para que tenga, digamos, una representatividad frente a la cual yo indique que voy a hacer una encuesta a tantas viviendas del total, digamos, de la población y esos resultados que voy a obtener van a ser representativos para toda el área de estudio, digamos, para toda la población que es objeto de mi trabajo. En el caso de un análisis de, no sé, un sistema de gestión ambiental, para hablar, por ejemplo, de quienes están trabajando consultoría, o para, digamos, para el diseño de esas estrategias ambientales. La población como tal, ¿cuál es? Es la empresa. La empresa que yo voy a, frente a la cual yo voy a trabajar. La muestra, ¿cuál es? Los procesos o las sucursales como tal de las cuales yo voy a obtener la información específica que sirva para el análisis de mi información. La muestra puede ser, digamos, simplemente pues todos los procesos de la empresa, o sea, pues, va a ser totalmente representativa. En este caso, digamos, como que no se vería tanto la diferencia, pero la muestra es entonces esa porción de la cual yo voy a recolectar la información
información. Si mi empresa trabaja en proyectos de construcción, de obras de edificios, obras civiles. Y yo voy a recolectar la información de cómo es el desempeño ambiental de esas empresas, de esas actividades que se desarrollan ahí, digamos, por parte de la empresa para poder hacer, digamos, todo el análisis de mi investigación, pues yo voy a definir cuál es mi muestra. Voy a ir a todas las sedes, a todos los proyectos a recolectar la información o me voy a basar, no sé, en el 50, en el 60% de los proyectos, ¿sí? Voy a definir de cuál es la muestra de la cual voy a obtener la información para análisis en mi trabajo. Ahora bien, vamos a hablar de los instrumentos y las herramientas de recolección y análisis de información. Entonces yo les pregunto a ustedes y ustedes van a analizarlo en relación a su proyecto específico que están formulando. Los instrumentos de recolección de la información son los medios a través de los cuales yo voy a obtener una información, ¿sí? Entonces yo puedo obtener información de tipo primario o de tipo secundario. De tipo primario es la que yo tomo directamente en campo de esa realidad que yo estoy estudiando. Puede ser un análisis de laboratorio o puede ser una encuesta como tal en la que yo recolecte información o puede ser una visita de campo a través de la cual yo tome un registro fotográfico y registre en bitácora la información, ¿sí? Pero también, digamos que están fuentes secundarias que son todas las fuentes, por ejemplo, que ustedes han consultado hasta el momento, documentos institucionales, información que aparezca, digamos, en la alcaldía, en la autoridad ambiental, información que cuente, digamos, con la que cuente de referencia la empresa, información del sector. Si yo estoy hablando del sector de la construcción, pues yo puedo tomar referentes de desempeño ambiental del sector, digamos, a través de un benchmarking de revisar esa competencia, cuáles son esas estrategias que emplea y yo poder identificar cuáles son las que me sirven, ¿sí? Entonces, digamos que ahí yo puedo tener diferentes fuentes de información. Entonces, ¿cómo ustedes definirían instrumentos de recolección de información para sus trabajos? Sebastián, empecemos contigo. Profe, pues inicialmente, pues hablar de mi caso, ¿no? Pues solicitamos una carta directamente a la Secretaría de Ambiente y en la Secretaría de Ambiente me dijeron que hay una cierta parte de la información también la maneja el acueducto, teniendo en cuenta que muchas veces los recursos para hacer, digamos, las caracterizaciones del agua no están disponibles en la Secretaría de Ambiente porque los destinan a otros rubros. Sin embargo, la empresa de Acueducto de Bogotá sí tiene dentro de sus rubros como tal y dentro de sus planes de acción hacer toma de mediciones en el punto de mi trabajo. Es que, como bien lo decía usted, profe, a mí es una información secundaria, puesto que yo no soy el que voy a tomar las muestras de caracterización, las toma directamente en su momento la Secretaría de Ambiente y el acueducto. Ok, listo. Entonces tú tienes, digamos, recolectas datos de caracterización de agua, pero a ti se te ha olvidado, digamos, un instrumento que es importantísimo y que aplica para todos ustedes y es la revisión de literatura. ¿Sí? Donde ustedes identifican, aquí ¿qué deben identificar? Por ejemplo, ¿qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Entonces, digamos que esos serían, digamos, como los términos de búsqueda, ¿sí? O las palabras clave. Además de esto, ¿dónde la van a buscar? Ok. Sí, van a buscar, espérate, yo lo voy copiando acá. ¿Dónde la van a buscar? Esa información, ¿dónde la van a obtener? Entonces la van a obtener en, espérame a ver, porque es que para que no sea confuso con los paréntesis. Entonces, ¿qué van a buscar? Específicamente, digamos, aquí hace referencia a los términos de búsqueda, cuáles son esas palabras claves, por ejemplo, dónde las van a buscar. Esta búsqueda es digamos, documentos, instituciones oficiales, que ese sería tu caso, instituciones oficiales, investigaciones,
bueno, pero investigaciones, digamos, proyectos de grado, como tesis, de maestría, de grado. Otras fuentes de información son artículos científicos y libros. Y entonces, ¿dónde los voy a buscar? Entonces, en bases de datos o motores de búsqueda como X, Y, Z. Como yo les decía al inicio, creo que tú estabas, sí, tú estabas, Sebastián, Marinel no estaba, pero como yo les decía al inicio, la metodología es casi como una receta de cocina, porque yo tengo que ser clara en cómo hice la búsqueda, cómo obtuve esa información para que pueda otra persona replicarlo, ¿sí? Entonces, yo debo identificar precisamente esos elementos de qué voy a buscar, o sea, qué términos, dónde lo voy a buscar. Otra de las cosas es digamos, el alcance en términos, digamos, ¿cómo se llama? Acotado en el tiempo, digamos, o criterios de exclusión o inclusión también, ¿sí? ¿Qué son los criterios de exclusión e inclusión? Digamos que sean publicaciones, digamos, menores de menos de 10 años, ¿sí? Ese sería un criterio. O sea, un artículo científico que sea de 2009 no me va a servir, ¿sí? Otra de las cosas es, por ejemplo, que sea específico, digamos, a la localización. Sí, digamos que sea que si yo voy a buscar sobre impactos ambientales en rellenos sanitarios en Colombia o simplemente, digamos, o si es de manera general en el mundo, o si yo estoy hablando, digamos, de impactos ambientales, si me voy a enfocar en todos los impactos ambientales o solo en el componente atmosférico. O sea, yo debo acotar muy bien cómo voy a hacer esa revisión de literatura. ¿Listo? Otro instrumento de recolección de la información puede ser la encuesta, puede ser, digamos, una entrevista, puede ser una visita de campo, el uso de bitácoras, etcétera. ¿Sí? Digamos que esto lo voy a dejar así. No me acordaba que aquí en la presentación tengo, digamos, otros ejemplos de esos instrumentos como tal de recolección que podemos usar. Perdón, porque es que no he pasado acá. Listo. Entonces, por ejemplo, métodos estadísticos. Yo puedo hacer, digamos, para la parte cuantitativa, digamos que hago uso de esos métodos estadísticos para definir cómo van a ser mis diseños experimentales, etcétera. Una encuesta, una entrevista, una experimentación como tal. A nivel cualitativo, los instrumentos de recolección puede ser la observación directamente en campo, una entrevista, un método etnográfico. Entonces ya, digamos, cuando se hacen estudios como tal de la población. Estudios de caso específicos que sean, digamos, referentes, focus group, grupos focales a través de los cuales se extraiga información con la participación de los diferentes actores. Un análisis documental sería esa revisión de documentación, ¿sí? Entonces, Marinel, ahora tú, dime, Sebastián, a ver, cuéntame cuál es tu inquietud. Porque, digamos, en relación a mi proyecto, a mi trabajo, pues, eh, me parece a mí que ha tenido un poco de dificultad en cuanto, bueno, digamos, a definiciones, digamos, de lo que es un plan de gobierno y demás, pues de eso sí pues, se puede conseguir una amplia información, pero ya digamos como tal, en cuanto al fondo de mi trabajo, que es el cambio que genera, digamos, esa normatividad, se me ha hecho un poco complicado porque es muy reciente. Y entonces si se metió, pues además se metió lo de la pandemia y demás, y he buscado, si nombran, digamos, la Universidad del Externado si nombra y dice que ahí va a haber un cambio en el comportamiento de los permisos de vertimientos, pero digamos, cuando entran a profundidad, como seguramente es lo que requiere el documento, como alguna cita más fuerte, sí, digamos, un criterio de alguien más, pues ha sido muy complicado. Y a eso también le voy a sumar que, digamos, bueno, en la parte, digamos, de literatura, sí, también hay muchas amplias en relación
a los cambios de las propiedades físico-químicas del agua y demás. Pero para este caso, en relación a un cambio de norma, es un poco difícil encontrar Sí, y lo que pasa, digamos que ahí tú puedes tener en cuenta como la parte de jurisprudencia, pero hay sí, muchas cosas que quizá tú no puedas, digamos, definir. Por eso yo te decía, hasta donde recuerdo, tengo pendiente tu retroalimentación para mañana, pero hasta donde recuerdo yo te decía que en la última retroalimentación, que en la parte de los objetivos sí había que tener claridad de cómo ibas a dar respuesta a ese último objetivo específico. sí, no, incluso, profe, yo, o sea, cuando Hiciste el veamos, ajuste. no, es otro trabajo completamente, o sea, Ok, o sea, claramente es me el voy mismo preparando. fondo, pero es completamente cambiado el concepto. Sebastián, yo aprovecho a preguntarte, ¿tú viste por casualidad, yo te envié por casualidad un artículo de referencia o no? Sí, señora, sí, señora, sí, señora, me El del envió, Río Bogotá, el del Acuerdo 43. sí, señora, bueno, también tengo la duda porque, digamos, ahí en cuanto, es que no me acuerdo bien en este momento, voy a abrir aquí un momentico, en ese momento no encuentro. Ha habido unos cambios porque, digamos, en relación al artículo que usted me envió, profe, o sea, es claro y es conciso, ¿sí? Pero cuando yo me voy al otro documento que usted me envió base, o sea, cambia completamente. No sé si porque el otro ya es una tesis de maestría que no, o sea, claramente debe ser mucho más a fondo la investigación y demás, que no, me parece que no maneja como el No mismo, recuerdo cuál fue ese. el No- de, el de como gestión era que era de la Universidad de La Salle, que lo Ah, hizo, ok, sí, 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 que habla de las curtiembres del exacto, sector de interés. Ok, exacto, listo. No, exactamente. mira, lo que pasa es que yo te lo comparto. El artículo del Río Bogotá te sirve como referencia para, digamos, cómo estructurar tu trabajo, porque hay Ok, cosas que tú no vas a poder dar respuesta, porque precisamente todavía no existe respuesta. Es algo nuevo que hasta ahora lo estamos entendiendo. Digamos, hasta ahora se está definiendo cómo se va a manejar. Yo no sé si siquiera en jurisprudencia haya algo. Por eso te decía que debía atenderse, digamos, eso. Tú puedes analizar las implicaciones como tal en esto, digamos, desde los datos que puedes obtener, que es el análisis de, digamos, histórico de esas características del agua. sí, señor. O sea, pero entonces, digamos, ahí lo acoté, digamos, en los objetivos, yo, eso sí lo acoté que puse de tal fecha a tal fecha, tal como usted Ok, ahorita, para no dejarlo el espectro muy exacto. amplio, que a la larga, pues puede, o sea, hay infinidad de opciones que le pueden dar a uno y Listo. infinidad de impactos en relación a un parámetro, por ejemplo. Entonces, yo sí Sí. lo acoté a cierta cantidad de años. Listo, no, bueno, eso es importante. Entonces, bueno, ya digamos que para esos casos así, esas situaciones puntuales, pues ya las tenemos que ir revisando. Si es necesario, pues vamos mirándolo en una tutoría, vamos concertando, Perfecto, digamos, esos puntos. ¿Listo? listo, profe, perfecto. Pero sí, pues digamos que no he revisado el tuyo, entonces por eso ese Ah, lo tengo, digamos, vale, pendiente. ¿Listo? vale. Bueno, Bueno, sí. vamos a ver ahora, por ejemplo, bueno, quisiera ahora preguntarles a ustedes cuáles serían las herramientas de análisis de la información, porque aquí ya se vuelve un poco más diverso el cómo voy a analizar la información. O sea, yo tengo unos datos puntuales que recolecté de cierta forma por la parte estadística, los recolecté por, digamos, por encuestas, los recolecté por revisión de literatura, ¿sí? Entonces, digamos, para instrumentos se me había olvidado. Para instrumentos de análisis de la información, la pregunta entonces ahora es, es que yo estaba cambiando, era en la otra, en el archivo y no en la presentación. La pregunta para ustedes ahorita sería entonces, ¿cuáles serían las herramientas bajo las cuales yo puedo analizar los datos que yo estoy recolectando en mi investigación? ¿Sí? Entonces, una herramienta de análisis de información, por ejemplo, podría ser la estadística. ¿Sí? Una herramienta para análisis de la información podría ser si yo estoy haciendo una revisión de literatura, puedo hacer, digamos, recibir una revisión de análisis, un resumen analítico para poder, digamos, depurar la información como tal que yo voy digamos, que ya he consolidado para poder extraer la información que me interesa. Eh, una herramienta de análisis puede ser, bueno, el análisis estadístico, una herramienta de modelación,
¿sí? Yo puedo hacer una modelación con esos datos de entrada y pues esa es mi herramienta de análisis para los resultados que voy a obtener en mi trabajo. Puedo hacer uso de matrices de priorización. Y las matrices de priorización se usan mucho. Esa es, digamos, como la recomendación principal para que ustedes tengan presente que, por ejemplo, ustedes tienen, como les digo, la mayoría van a ser de tipo, la mayoría de investigaciones, por lo que veo, son de tipo cualitativo. Para el caso de esas, por ejemplo, ustedes van a tener muchas categorías, muchos criterios que analizar, pero entonces ustedes van a decir bajo qué herramientas van a analizar esos criterios. Entonces, no, yo voy a usar una matriz de priorización, entonces ustedes pueden investigar sobre qué matrices de priorización hay y a través de esa ustedes establecen esos criterios, cómo les van a dar unos pesos, unas asignaciones y frente a eso ustedes van a definir cuál es, no sé, la tecnología más conveniente, van a analizar cuál es el problema más crítico, van a hacer el uso de una herramienta DOFA, una matriz de, digamos, de impacto, una matriz de factores de análisis de factores internos y externos, una matriz de riesgo, una metodología como tal específica para evaluación de impactos. Entonces yo voy a hacer evaluación de impactos por una metodología con esa, la metodología con esa, o voy a utilizar una matriz de Leopold. Ustedes definen cuál es la herramienta a través de la cual van a analizar toda la información. ¿Qué otro ejemplo de herramientas de información puedo mencionar? Por ejemplo, digamos, para sistemas de información geográfica, entonces, digamos, como para analizar esas imágenes satelitales. Entonces, yo voy a usar ArcGIS para analizar esas imágenes satelitales y hacer la descripción de esos cambios en la cobertura. No sé ahorita qué otra cosa se me ocurre. Por ejemplo, me gustaría preguntarte a ti, Marinel, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre específicamente que podría ser para ti una herramienta de análisis de información? Muy buenas noches, profe. Pues yo, como lo habíamos hablado, pues mi trabajo va a ser más que todo con las encuestas, ¿sí? Entonces podría ser estadísticamente aplicando programas, puede ser como SPS o programas que me permitan obtener resultados a partir de las encuestas. Pensaría, no sé qué otros programas, profe, pues puedo O utilizar. incluso Excel. O con Excel tú puedes hacer un análisis estadístico Sí, básico. más básico, ajá, sí. Entonces, digamos, lo importante es identificar cuáles son las herramientas bajo las cuales ustedes van a analizar la información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya aquí se ha identificado el diseño, el enfoque, perdón, el alcance como tal de la investigación, el diseño de la investigación, la muestra, la población y la muestra como tal, los instrumentos de recolección de información, los instrumentos de análisis de información. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la gestión del riesgo y yo recolecto una información específica, pues el instrumento de análisis, no, yo voy a utilizar una matriz de riesgos de, digamos, la metodología de rombos para poder hacer un análisis cualitativo de los riesgos como tal asociados. Entonces me voy digamos, me voy a coger a la metodología del FOPAI, ¿sí? Y cito esa metodología. Por eso, en la explicación de la metodología, se especifica también que denota la investigación, porque yo puedo, de todos esos documentos, estudios, investigaciones que ustedes ya han consultado hasta la fecha, puede que alguno de ellos tenga una metodología, un proceso descrito que les sea a ustedes de interés y que digan, oiga, este me serviría para yo aplicarlo en mi trabajo. Y ese es el propósito de la investigación. Por eso, si ese documento tiene la metodología claramente definida y especificada de cómo lo hizo, ustedes la pueden adoptar para reproducirla en su trabajo de investigación. Entonces, se empleará para el análisis de riesgos, digamos, la metodología de rombos propuesta por el FOPAI. ¿Sí? Entonces, ustedes ya citan como tal esa metodología referente que están tomando o que van a adoptar para el trabajo como tal que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Marinel, cuéntame. Profe, yo tengo una dudita en cuanto a mi trabajo por la información, que tú nos preguntabas en dónde podemos sacar información referente que nos sirve, ¿sí? Por Ajá. ejemplo, normalmente todo lo que yo lo he hecho por investigaciones, tesis de maestría, de doctorado, de especializaciones, ¿sí?
Pero yo quisiera, por ejemplo, sacar información, digamos, referente a las técnicas de control biológico, por ejemplo, que se haya hecho un estudio aquí en el municipio, pero no lo hay. O sea, este es el primer estudio que se va a realizar. O sea, hay muy poquita información respecto a control biológico, digamos, aquí en nuestro municipio. Entonces, ahí se aplicaría entonces, profe, lo de las encuestas referente a eso de dónde podemos sacar esta información. Claro, claro, pero entonces tú tienes una etapa previa, todos prácticamente tienen una etapa previa de revisión de literatura, ¿no? Porque tú debes identificar qué hay al respecto, ¿sí? Entonces, por medio de la literatura puedes hacerlo identificando y puedes identificar de pronto, no sé, de técnicas de control biológico que sean aplicadas en Colombia. Entonces, no sé, vas a investigar en Agrosavia, vas a investigar en Fedepalma, no, perdón, en Cenipalma, sí, digamos, en diferentes instituciones en las que tú puedas obtener esa información y en campo específicamente vas a recolectar la información a través de encuestas. Así es. Sí, sí, porque digamos, por ejemplo, yo he recolectado muchísima información, incluso eso lo plasmé en el trabajo que presenté hace poquito, referente al ICA, a otras investigaciones que se han realizado en Colombia y también en otros países, referente al control biológico. Pero yo, digamos, por ejemplo, yo a veces quisiera más información de pronto de Casanare o algo así, pero acá se han realizado muy poquitos estudios de ese tipo. Entonces, como que a eso la base de buscar una investigación cerquita al municipio ha sido un poquito complejo. Sí, bueno, digamos que no siempre las condiciones de las investigaciones son tan favorables, ¿no? Pues digamos que precisamente ese desconocimiento es lo que muestra el aporte o la contribución que vas a hacer desde tu trabajo. Sí, ¿Qué te puedo sugerir yo? Por ejemplo, desde ciertos sectores productivos, industrias grandes, por ejemplo, como lo que hablábamos del cultivo de palma de aceite. No sé si, por ejemplo, haya alguna sede, alguna oficina en el municipio que sea de Cenipalma o que tú puedas hacer una consulta a modo de derecho de petición, consultando esa información específica sobre los proyectos que se manejan, digamos, directamente ahí en el municipio. Se me ocurre, sí. sí, profe, Puedes indagar. incluso, Y lo puedes hacer diga, desde ya y tienes esa información porque tú sabes que los derechos de petición se demoran mientras te sí, responden y pues que tú puedas contar con esa información ya cuando estés ingresando a proyectos de investigación. sería averiguar, profe, porque realmente, o sea, así de lo que yo he podido, o sea, que he preguntado incluso a mis compañeros y eso, ellos me dicen, Mari, la verdad es que información respecto a eso acá no se encuentra absolutamente nada. Lo que tú puedes encontrar es información de las personas que venden, digamos, ese tipo de insumos o estos son las únicas personas que le pueden facilitar información de qué es lo que más compran aquí la gente para el control biológico, los químicos, todo, porque realmente acá no se ha utilizado, como esto es un pueblo pequeñito, que Ujú. todavía hasta ahora está en proceso de desarrollo, no se han realizado investigaciones. No, pero precisamente pues ahí está la muestra de la contribución que tú vas a hacer. O sea, no está mal, no está mal porque siempre pues no siempre vas a encontrar toda la información disponible. Y esas son una de las cosas que uno aclara, digamos, en la parte del análisis de resultados, ¿no? Digamos que hace parte del proceso de investigación, de aprendizaje, de indagar sobre ese conocimiento que queremos generar a partir de esos vacíos que hay en una problemática o en una situación específica. Bueno, apreciados estudiosos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Hasta aquí ya prácticamente ya hicimos la socialización de las actividades evaluables. Yo voy a estar enviándoles a ustedes después y les voy a estar publicando en el aula como un listado de algunas revistas que sugiero, bueno, es un consolidado que hizo la ingeniera Marta Melisa y que ella sugiere como para tenerlas presentes, para considerar, digamos, en el proceso de búsqueda de la revista, quienes van a trabajar artículo científico, pero pues no son, digamos, como las únicas. Digamos que es a la fija, digamos, unas rápidas para que ustedes puedan identificar algunas opciones, pero también ustedes pueden, digamos, hacer la búsqueda ya en la próxima clase. Voy entonces a la última sesión que tenemos, que es, perdón, un segundo, voy a buscar acá. ¿Cuándo es que tenemos nuestra última sesión? Voy entonces a estar el 23 de agosto.
Para ese 23 de agosto voy a estar, digamos, como reforzando las especificaciones de lo de las cartas de consultoría para quienes todavía la tengan pendiente, y también voy a estar especificando también las recomendaciones, digamos, de cómo buscar esa información de las revistas indexadas, pero si ustedes lo quieren ir adelantando, ir revisando, pues me pueden ir consultando a través de WhatsApp, del correo electrónico, del buzón de Canvas. ¿Listo? No olviden que pues tienen mis datos de contacto, estoy atenta, ustedes como bien saben, yo respondo casi al instante, en la inmediatez, o a más tardar al día siguiente. Pero procuro dar una respuesta oportuna a todos ustedes para sus inquietudes. Entonces, pues bueno, espero que la información haya sido clara. Mañana entonces queda publicado el video y les deseo entonces a todos una feliz tarde, un feliz descanso. Muchas gracias, profe. Profe, respecto a la parte de resultados, ¿desde qué fecha ya tenemos que estar entregando resultados? No, eso es hasta proyecto de investigación. O sea, nosotros, nuestra aula, revisamos acá específicamente. Nuestra aula termina el 6 de septiembre. Nuestra aula termina el 6, finalización de la asignatura, 12 de septiembre. Como nuestra aula termina el 12 de septiembre, a partir, digamos, de ese son 2 meses, espérame, agosto, septiembre a 12 de octubre a 12 de noviembre, ustedes estarían ingresando más o menos en 12 de noviembre y ahí empieza a contar su semestre. Entonces, en proyecto de investigación, ustedes van a tener también 5 entregas, así como en esta, distribuidas cada 3 semanas. Para presentar sus avances, y en el primero se van a hacer los ajustes los últimos ajustes que correspondan a la metodología, a las últimas recomendaciones de seminario. Quienes trabajan artículo científico, pues ya deben adoptar el formato de la revista que se haya elegido, porque yo les ayudo a elegir en esta etapa final, en la actividad 5, les ayudo a elegir la revista como tal frente a las 3 propuestas que ustedes hagan de alternativas de revista para presentar su artículo de investigación, ¿sí? Entonces en el primero va metodología y desde la segunda entrega ya son avances de resultados, tercera entrega avances de resultados, la cuarta entrega ya es entrega final con discusión y conclusiones, y ya el quinto es paz y salvo, y ya digamos los últimos ajustes que llegaran a hacer falta de su trabajo final, con los certificados de las empresas en el caso de las consultorías. Entonces, prácticamente desde la segunda entrega, pero si tú puedes ir avanzando en resultados, pues es lo ideal que si ustedes pueden avanzar en su trabajo de investigación en este tiempo, pues saquen provecho de este tiempo. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Sí, la idea es por lo menos en empezar en lo más pronto posible a hacer las encuestas, porque como le comentaba, profe, acá las veredas son lejísimos y pues No, ahí... tú necesitas tiempo para eso, es verdad. Bueno, entonces, un abrazo gigante, Marinel, y para todos ustedes, apreciados estudiosos que están de forma asincrónica en esta sesión, estaré atenta a cualquier inquietud y nos vemos entonces para la próxima sesión sincrónica, que es el 23, y una vez ya ustedes hayan hecho la entrega de esta actividad 4. Feliz tarde, Marinel, que estés muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profe, hasta luego.